Vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 2. El Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 9. Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 9, voy a leer. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta el versículo 9, he leído. Para poder tener un verdadero cambio en nuestra vida, no solamente debe haber el cambio del corazón, por más que el corazón cambie, pero la mente si no cambia, y luego la práctica, la costumbre que tiene el cuerpo no cambia, un cambio verdadero nunca se aplica en nuestra vida. Entre estos tres elementos del ser humano, ninguno se puede separar del uno al otro. El ser humano en realidad, unión de estos tres elementos, el espíritu, el alma y el cuerpo, ninguno puede separar del otro. Sin embargo, podemos definir la diferencia muy fina que existe entre tres elementos de ser humano: el espíritu, el alma, el cuerpo. Hoy en día, la definición del alma se usa equivalente del espíritu, pero en realidad son diferentes. Pero ya comúnmente se usa cuando uno quiere describir el espíritu, mi alma dice. No hay mucho problema, pero debemos entender bien bíblicamente la diferencia que existe. Entre estos tres elementos, que el elemento que ante la vista nuestra tiene el volumen, visible más grande y tocable, es el cuerpo. En algún sentido, el cuerpo es el recipiente del alma, de la mente. Y luego entre el corazón, el espíritu y la mente hay una relatividad inseparable. Por lo tanto, una persona un día experimenta que su corazón se conmueve hasta el grado de que su sistema emocional se ponga muy emocionante, impresionante, hasta lagrimear, y gotas muy gordas de lágrima ante el público se cae, y estremeciéndose todo el cuerpo temblando, y se decide: esto nunca voy a olvidar.
Pero nosotros podemos ver que con el paso del tiempo va olvidándose de aquella experiencia. Yo cuando me fui a un retiro o cuando yo estuve en un seminario, me emocioné tanto hasta que yo hice un voto delante de Dios. Pero ¿qué pasa conmigo? El recuerdo está conmigo, está presente conmigo, pero aquella sensación que había en mí ya no está más conmigo. Entonces nosotros tenemos que entender qué relación hay entre estos tres elementos del ser humano. El cuerpo se acostumbra, el cuerpo hecho del polvo de la tierra. La Biblia por eso muchas veces describe sobre el cuerpo humano paso del barro, que el cántaro. Así lo compara con un recipiente, el vaso, el cántaro. Pues en la Biblia, por donde quiera que hay una descripción, el cántaro se rompe, se quiebra. Eso nos hace entender la muerte. Uno muere. También la rueda es símbolo de vida nuestra. Constantemente rueda, se da la vuelta, la vida. Y la rueda se quiebra, quiere decir que una persona muere. Entonces el cuerpo, ante la vista nuestra, forma parte mayor, visible, es un recipiente visible. Y también el cuerpo, bíblicamente, es el cuero, es la piel. Nosotros cuando vemos algunos productos cuyo origen es el piel, el cuero, con el uso se arruga, depende de cómo lo usa. El zapato nuevo, en el día que lo compra, no tiene ninguna arruga, hasta brilla. Pero cuando comienza a usar, conforme la costumbre de caminata de cada uno, comienza a formarse arruga. ¿Y qué quiero explicar a ustedes? En nuestro cuerpo se forma arruga, que quiere decir costumbre. Depende de qué práctica cada quien tiene, se le pega diferentes arrugas, diferente costumbre. Pero la mayoría de las costumbres no son benignas, sino es maligna, es mala. Pues la Biblia habla de la importancia de tener buena costumbre. Una costumbre que ayuda para la salud de mi mente y mi alma. Pues en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice, no como algunos que tienen por costumbre de dejar de congregarse. La Biblia nos explica algunos que dejan de congregarse o se congregan limitantemente. También es costumbre. Depende de cómo tú te acostumbras. Y por ejemplo, ya en mí se formó o se me pegó la costumbre de estar en los cultos. Un domingo sin participar en el culto para mí está casi imposible. Entonces un domingo, hoy es el día de culto. Un domingo dejar de congregarme, irme del paseo, para mí ni en imaginación. No tengo comodidad. Entonces la Biblia habla de buena costumbre y malas. Y habla que debemos despojarnos de aquellas malas costumbres. La práctica. Si algunos de ustedes se van a una ortopedia, una columna vertebral o alguna pieza de hueso está mal, alrededor del hueso, depende de la postura, se desarrolla forma de masa muscular. Si uno tiene mala costumbre de cómo ponerse de pie,
¿Qué sucede? Con el tiempo sucede el desgaste y finalmente sucede que el deforme. Entonces la masa muscular, para compensar, comienza a deformar para aguantar el peso del cuerpo, pero con el tiempo causa gran dolor, porque es un deforme. Pues cuando nosotros nos vayamos junto a un especialista, por ejemplo, un maestro de quiropráctico, puede colocar cada pieza, cada hueso en su propio lugar. Luego da consejo. Ahora la posición de cada hueso está conforme en su lugar. Pero ¿sabe usted? Ya usted tiene una mala costumbre en postura de cómo sentarse, cómo estar de pie, cómo caminar. Aunque todo está en su lugar, pero depende de usted. Si usted no lleva buena práctica de caminar de la manera correcta, estar parado de la manera correcta. Aquí, por ejemplo, no malinterpreten, no estoy regañándose, sino estoy explicando. Algunas personas tienen costumbre de sentarse con pierna cruzada. Ante la vista de un maestro de quiropráctico, nunca lo recomienda. No lo haga, dice. No se da cuenta. Con el tiempo sucede el deforme de su parte lumbar. Porque el peso no está bien compartido. Ahora no se siente. Pero de esa manera pasa con esa práctica 10 años, 20 años. ¿Qué sucedería? Se tuerce. Se tuerce la columna, posición de lumbar se tuerce. Entonces es una mala costumbre que proviene por la influencia de película. Porque la película, los actores, especialmente actrices, tan bonita, en el ángulo de cámara para llamar la atención de personas, se sientan con pierna cruzada, además con falda muy corta. ¿Cuál es el propósito? Quiere ser resaltada. Quiere llamar la atención del público. Pero eso mucha gente inconscientemente ve. Yo también quiero sentarme así. Y tal vez me vea más elegante. Pero para salud del cuerpo en realidad es dañino. Por eso, ante la vista de un médico es muy diferente. No te sientas de esa manera. Con el tiempo, tú vas a tener problema de columna o lumbar. Ya que ahora estás joven, tú no te sientes, tu cuerpo está muy fuerte. Pero no creo que la condición de tu cuerpo siempre se mantenga tan sano y fuerte. El cuerpo con el tiempo va debilitándose hacia el sistema del músculo. Mi hermano le gusta el deporte, le gusta correr, le gusta fútbol. Mucho tiempo dejó de practicar desde cuando entró en una empresa americana. Un día en su empresa hubo un día de excursión. Entre los empleados querían jugar fútbol. Ya que mi hermano toda su vida le gustó fútbol, se animó, voy a jugar. Estaba corriendo, ¿qué le sucedió? Nadie a él le causó el accidente. Su masa muscular de Aquiles se reventaron. Tuvo que estar hospitalizado más de meses. Entonces explicó el médico, la masa muscular cuando avanza en edad, la masa muscular debe mantener su flexibilidad y también líquido, cierto porcentaje de líquido y grasa. Pero con el tiempo se reseca. Que la masa muscular de un señor, una persona de edad, no es como la de un joven. La gana es igual, pero el cuerpo ya no es igual. Un día, cuando yo era joven, levantaba una pesa de tantos kilos, queriendo demostrarle, a ver, lo levanta, puede intentar. ¿Qué sucede? Alguna parte de su masa muscular se revienta, se rasga. Ya no se puede recuperar. Entonces el cuerpo depende de cómo acostumbrar. En nuestra vida se pega buenas
y malas costumbres. Por eso la Biblia habla sobre una conducta, una forma de hacer la vida digno del Evangelio, dice. Digno del Evangelio. Un horario que favorece la buena salud de tu espíritu y tu alma. Hasta ahora, para mí es un reto. Sigo aprendiendo. En las noches los hermanos tanto les gusta comer e invitarme. Y a veces por ser pastor. Y mi peso del cuerpo, conforme el avance en edad, va aumentándose. Por diferentes razones. Cuando estaba en Paraguay, más delgado. En Perú, un poco más gordos. Ahora, muy gordo. Entonces, muy gordo. Tal vez en México no soy tan obeso. En Corea soy ultra obeso. En Corea. Cuando me voy, ¿qué te pasa? Dice. Es el mundo que su mayor interés está en la salud. ¿Qué te pasa? No te cuida, te vas a enfermar, te vas a morir. Mi madre, cada vez que me vea, hijo, ¿qué te pasa con ese sobrepeso? Te vas a enfermar. Ya, mamá, ya. Después de un año ya me regrese, otra vez me regaña, pero bájate del peso. Sí, mamá, sí, mamá. Entonces es una lucha. Una costumbre formada que vida nocturna. Yo viví 6 años en Paraguay, donde el clima es tropical, demasiado calor. La gente no se puede dormir, espera hasta que sea muy tarde de la noche, por lo menos la temperatura se baje un poco. Y se forma la costumbre de comer muy tarde, acostarse muy tarde. Si se come muy tarde, sin falta al día siguiente no se puede levantar. Aunque te levanta, solo los ojos abiertos, la mente sigue durmiendo. Limita tus actividades. Nunca puede tener mente despejada. ¿Por qué razón? Mi sistema muscular de brazo y pierna parece que haya descansado. Pero internamente todos los músculos relacionados con los órganos para digerir la comida toda la noche estuve en full función. Yo no siento, pero el cuerpo sí siente. El descanso no fue descanso. Solo con 2 ojos cerrados, acostado, pero el cuerpo toda la noche estaba trabajando. Al día siguiente la madrugada, ¿qué sensación te daría? Pesado, muy pesado. Es difícil levantarte. Ay, no me siento bien. No me siento. Por supuesto que no se sienta bien. Cuando uno vive así, nunca puede sentirse bien. Es imposible. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Eso no es el asunto del espíritu. Asunto básico de la salud, conocimiento de la salud. Entonces, para nosotros como ministro, la madrugada es tiempo muy importante. Porque todo el tiempo pasamos entre gente. Hay actividades, diálogos, a veces sin querer hasta contiendas. Es difícil tener una mente despejada y muy calmada, de mejor capacidad de concentración. Todo el día andamos en algún sentido distraídos. Pero en la hora que todavía mi agenda está inactiva, nadie me puede molestar. Entonces el tiempo silencioso en la madrugada, mientras el oxígeno está más puro, levantarme, tomar el aire. Antes de que me presente ante alguna otra persona, presentarme delante de Dios.
en silencio, tratar de oír la voz de Dios a través de la lectura bíblica. Y por medio de oración, encomendar diferentes cargas de vida. Es el tiempo de recargar energía en el Espíritu. Y mi corazón descansar en Dios. Luego, cuando se sale de la casa, está listo para llevar cualquier tipo de carga diaria. Entonces tuve que dirigir yo mismo. En mi vida llevo esta disciplina. Levantarme temprano. Nosotros durante la semana pasada, y la semana anterior de la semana pasada también, hemos trabajado hasta la madrugada, pero a los obreros en el día que nos acostamos 1 de la madrugada, sin falta a las 5:30 de la madrugada, hora devocional, deben estar presentes. En el día que trabaja hasta 2 de la madrugada, 2:30, me preguntan, pastor, ¿y los que trabajan hasta 2:30, hasta qué hora pueden descansar? Hasta 6:30. Y levántense. Algunos dirán, es una exageración. No es exageración. Aquí es el lugar donde se entrena como varón de Dios. Es muy importante tener buena costumbre. Algunos que con frecuencia sufren por el estómago flojo, mal de estómago, observen bien que algunos hábitos que esa persona tiene. Le gusta comer en las calles. Las comidas de calles, no como la comida de la misma casa, no es tan limpia y demasiado grasosa. Entonces eso causa enfermedad. De vez en cuando podemos comer en la calle, pero todos los días si comiera calle, la comida de la calle, no todas las comidas son limpias. Entonces es muy importante tener buena costumbre. Depende a tu zapato qué clase de arrugas quieres formar. Lo que quisiera explicar, en tu vida, ¿qué clase de costumbre quieres formar? Buena o mala, depende de cada uno de ustedes. La responsabilidad será de ustedes. La consecuencia caerá sobre ustedes. Entonces, entre el cuerpo y la mente, la mentalidad. La mente es un soporte, un sostén para nuestro cuerpo. Depende de qué mentalidad tiene tu cuerpo se adapta. Luego, la relación entre la mentalidad y el espíritu. ¿Qué piensan? Una persona en el corazón un día experimenta algún cambio, pero sigue con una mentalidad inadecuada. ¿Aquel cambio realmente se aplicaría en su vida? No se aplica. Se va. Como una vez yo he explicado, un ministro del Paraguay un día me llamó, una ministra, pastor, para mí usted es como mi padre, porque yo crecí bajo su guía. Mi adolescencia, mi juventud, para mí es como padre. Es que usted como sabe muy bien que estoy casada, pero ¿qué me sucede? Tengo problema. Cada vez que me quedo embarazada, a 3, 4 meses, y sucede el aborto. Forma natural, pero me está causando ya mucha aflicción. Entonces, ¿puedes embarazarte? Sí. Entonces, hasta ahí todo está bien. A 3, 4 meses te sucede el aborto. Sí. Un momento. Ya que yo tengo muchos contactos de hermanos y hermanas de todo el mundo, especialmente en Corea. En Corea hay muchos hermanos realmente profesionistas, médicos, de toda clase de profesionistas. Me acordé de una hermana que es directora de una clínica de mujeres de Ciudad Seúl. Muy buena doctora.
Entonces mensajé a ella, a hermana Kim. Yo soy pastor Pablo Shin de México. ¿Cómo está? Luego de un poco de saludos. Hay una situación, yo necesito su ayuda. Una ministra de nuestra misión en Paraguay, así le sucede. Entonces ella me escuchó. Pastor, es algo muy sencillo. Ella sufre con término, me dijo, término medical, pero si yo explicaría, tiene ella músculo muy débil del útero. Hasta puede concebir, hasta sin problema puede concebir. Luego de fecundación, el feto cuando que se asienta bien el lugar, hasta ahí todo es normal. Pero ya que su sistema de músculo del útero no tiene suficiente fuerza, impotente, cuando el feto va creciendo. Al principio es miligramo y gramo, kilos. Y luego comienza a llevar pesos. ¿Y qué pasa? El músculo del útero no soporta más el crecimiento del feto. Debe mantenerse cerrado. Una mujer embarazada debe mantenerse cerrado. ¿Qué sucede? No aguanta el peso y se vence, se abre. Entonces el feto se va. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es muy simple. ¿Me puede mandar los estudios que ella había tomado? Y también, por favor, y diagnóstico de los médicos de allá. Pero habla en español, pero pastor, los términos medicales, aunque sea español, inglés, muy similar, yo puedo entender. Mándeme. Entonces, leyó todo, me dijo, es muy simple. Cuando ella vuelve a embarazarse, luego de su embarazo, antes de 3-4 meses, irse a clínica, amarrar el músculo del útero. Con una liga, amarrarlo. Aquella liga, cuando se acerca el día de su alivio, puede soltarlo. Que con la ayuda de liga, que tenga refuerzo, el músculo se mantenga cerrado. Eso no cuesta, pastor. Yo lo retransmití a ella. Ella me hizo caso. Ahora tiene, creo que tres hijos. Para mí fue una inspiración. ¿Qué pasa? La fecundación de un espermatozoide y óvulo de una mujer, equivalente de la fecundación espiritual. La palabra de Dios, mi corazón, es una fecundación espiritual. Cuando el corazón acepta la palabra de Dios, ¿qué sucede? La fecundación espiritual. Luego, debe asentarse bien aquella emoción, aquella gracia. No se vaya, sino posicionarse bien en mi corazón. Pero ¿qué pasa si el músculo del útero no tiene suficiente fuerza para mantener el peso? Aunque en mi corazón haya aceptado una promesa, en mi corazón haya aceptado una palabra, experimenté mucha emoción, impresión, sentimentalmente agradecimiento, pero luego de fecundación lo que sigue, asentarse bien en un sitio seguro del corazón. Luego retenerlo, aquella vida, promesa en mi corazón. Pero para retener el músculo, la tensión del músculo de mi corazón, lo que debe funcionar es la mentalidad, la mente. Entonces, en la mente, si no hago en memoria de aquella palabra, cuando no hacemos memoria, aunque lo tenemos, resulta como no lo tuviera, porque no me acuerdo de eso. En mi caso, por más que haya algunos aparatos electrónicos, es muy bueno, pero al momento preciso que yo lo necesito, no me acuerdo dónde está.
Para mí resulta como no lo tuviera. Entonces, la mentalidad tiene una relación muy, muy sensible e íntima con el corazón. En la mente, acordarse de la promesa. Así, cuando entre el espíritu y la mentalidad hay una buena combinación, en el cuerpo, ¿qué sucede? Buena práctica. Una práctica adecuada para aquel cambio que internamente me ha sucedido. Lleva un poco de tiempo en esta condición, damos frutos. Pero en la iglesia veo muchos hermanos y hermanas espiritualmente sufren del músculo impotente, del útero espiritual. Recibe la palabra, pero no lo retiene, no puede retenerlo, porque tiene una mentalidad inadecuada. Si es así, jamás puede tener buena práctica en su vida. Imposible. En el cuerpo, ¿cómo puede tener buena disciplina, buena práctica, si la mente es débil? Un cuerpo sano y fuerte nunca puede haber si no hay una mente fuerte. Bajo la mente débil y enferma, el cuerpo débil y enfermo. Imposible tener un cuerpo sano. Porque para poder mantenerse la condición también es una disciplina. Una disciplina. Hoy en día mis hijos se han metido en un gimnasio por sus edades, más que la salud, para demostrarse. Levanta. Bueno, ya está en el tiempo quiere llamar la atención de algunas chicas. Dice que no, pero en realidad sí. Entonces, quiere verse guapo, entonces. Aquí muchos hermanos de edades, creo que cuando tenían 20 a 18, 19, algunos hayan sido muy físicos. Y ahora, sobrepeso, panzones. ¿Y qué pasó? Dejaron la práctica. Si dejan la práctica, muy rápido pierde forma. ¿Ustedes creen que yo también cuando tenía 25 años de edad era panzón y gordo? No. No era así. Tenía buena condición. Entonces, en el cuerpo se necesita práctica, buena práctica. Pero aquella buena práctica, ¿de dónde viene? De la mentalidad fuerte. Mente, ¿cómo se fortalece? Cuando realmente en el corazón acepta la esperanza, la promesa. Así que existen ciertas reglas de relatividades. Por eso algunos dicen, ay pastor, en tal seminario, en tal campamento, yo recibí una promesa, incluso me sentí muy, muy agradecido, lloraba, hasta temblaba todo mi cuerpo. Luego, ¿qué me pasa? Me recuerdo aquella promesa, pero estoy desesperado. ¿Qué sucede a esta persona? Recibió ciertamente una promesa, pero la mente no se reformó. Si no hay una reforma en su mente, nunca puede haber reforma en el cuerpo. Imposible. Imposible. Así que existe cierta ley, cierta regla de la relatividad entre el espíritu, la mente y el cuerpo. Para eso, para tener un buen resultado, se necesita el instructor. Hacer gimnasia bajo el instructor, sin el instructor, totalmente otra cosa. Yo también un tiempo, los hermanos del grupo de varones, cuando yo vivía en Ajusco, me sentía muy mal en cuerpo. Sin mi permiso me metieron en un gimnasio cerca de mi casa. Pastor, ya está pagado, tiene que ir. Entonces, ahí voy.
Solo 2 semanas pude ir, no por mi pereza, sino por mi agenda. El primer día, como cualquier muchacho, se emociona, porque se emociona como en un día pudiera inflar su músculo. Ay, ya voy a sacar mi músculo como yo era joven. Levantaba toda clase de pesa. Al día siguiente ni pude levantar. Entonces, ni quería pisar la tierra. Ay, duele todo mi cuerpo ya. No quiero irme, tienes que irte. Me voy. Ahí estuvo un instructor, así, se parecía a un gladiador norteamericano, La Roca. Entonces, era un colombiano. Entonces, así estabas. Entonces él se venía y me observaba y pastor, así no se hace, tiene que hacer estos. Luego justo llegaron unos muchachos. Pastor, ¿usted ve a aquellos muchachos? Todo lo que hacen, ellos me dan dinero gratuitamente, no les sirve. Solo piensan en demostrar en corto tiempo su pectoral, músculo del brazo. Eso no sirve, no dura tiempo. 1 día se mantiene y se va todos. Bajo un instructor tiene que entrenarse. Eso, todo lo que hace no dura mucho tiempo. Solo unos meses. Después se baja todo a la panza. Entonces, eso no funciona, pastor. Bajo un instructor, me dijo. Porque el instructor está especializado. Al ver tu caminata, cómo tú corres, se da cuenta. Ahí había un caminador, me mandó que yo caminara y luego levantara velocidad y vio su pierna izquierda no tiene fuerza. Yo nunca me di cuenta. Menos de 2-3 minutos estaba viendo, su pierna izquierda no tiene suficiente fuerza. Nunca me di cuenta, pero él en 1 minuto se dio cuenta. Para que una buena práctica realmente se pegue en mi vida, que me hace llevar un resultado esperado, necesitamos el instructor. Si no, solo nunca puede. En mi país de origen, Corea del Sur, desde antigüedad había una costumbre, una cultura. Se llama Ture. ¿Qué es Ture? Cuando llegaron los monjes católicos, me olvidé de cuál agrupación era, de Italia cuando llegaron hace 200 años. Ellos mandaron reporte a Vaticano. Hasta ahora está. En ese reporte, ¿cómo está escrito? Encontramos un pueblo donde la enseñanza bíblica es una realidad aplicada. ¿En qué sentidos? Como la iglesia primitiva, usted sabe que ¿de dónde originó el comunismo y el socialismo? El comunismo y el socialismo nacieron de la iglesia. Porque aquellos inventores ideologistas han sido de la iglesia. Robert Owen es el fundador, el que inició el socialismo. Era miembro de iglesia metodista. ¿De dónde ideó? ¿De dónde inspiró el socialismo? De la iglesia primitiva. Leyéndolos, todos usaban en comunes. No había gente que faltaba. Había gran alegría y gozo. Cada día el número de discípulos iba creciendo. Ahí ellos inspiraron. Una sociedad del sueño es una utopía. Todas las ganancias, bienes, compartir en comunes. Es una sociedad del sueño.
Pero ellos no tomaron en cuenta, se olvidaron tomar en cuenta cuál fue el motor de aquel movimiento. El Espíritu Santo. No es sistema, pero ellos querían sistematizarlo. ¿Cómo se pueden sistematizar? La naturaleza de seres humanos es egoísta y avaro, codicioso. ¿Cómo puede sistematizar? Eso no puede sistematizarlo. Fue una reacción natural de la llegada del Espíritu Santo, la gran convicción que ellos tuvieron sobre la vida eterna. No les importó tanto la vida en esta tierra, porque tenía fijada la mirada hacia el cielo. El único propósito de continuar en esta vida era difundir la obra redentora del Cristo. ¿Qué pasa? Ya que la esperanza estaba puesta en el cielo, la vida en esta tierra es secundaria, no es primaria. Entonces ellos, todo lo que tenían, compartían en comunes. Diferentes comunidades cristianas, católicas, evangélicas trataron de sistematizarlo. Fracasaron. Cuando los sacerdotes y frailes de aquella hermandad católica llegaron hace 200 años a Corea, reportaron: hemos encontrado una sociedad donde la enseñanza de Cristo es una realidad. Porque vieron Ture. ¿Qué es Ture? Es una cultura milenaria de Corea. Ya que Corea es un país que siempre sufrió por tantas invasiones. ¿Sabe que Corea cuántas veces fueron invadidos? Más de 2000 tantas veces. No me acuerdo exactamente. Más de 2000 guerras hubo. Entonces el pueblo coreano está bien consciente de que somos muy débiles. No tenemos beneficio de la naturaleza. Una península entre países tan poderosos de antigüedad, Rusia, China. Luego el mar, ya que los japoneses son de la isla, la única manera de adentrar al continente es llegar a la península de Corea. Entonces, antiguamente diferentes reinos que existieron en lugar de China y Rusia, ¿cuántas veces invadieron la península de Corea? ¿Cuántas veces los japoneses invadieron a Corea? Los del continente, hasta la punta del continente para conquistar. Los de isla para entrar al continente. Más de 2000 veces de guerras, invasiones. Estos trajo una reforma cultural, mental, a los coreanos. Si no nos unimos, morimos. Entre nosotros no nos apoyamos el uno al otro, no hay manera de sobrevivir. Entonces se formó una práctica, una cultura Ture, denominado Ture. ¿Qué es Ture? Cuando viene el tiempo de cosecha, solo no puede cosechar, le falta manos. Ay, ¿qué hago? Todos los aldeanos, bajo la guía del cacique, se reúnen voluntariamente. Vamos a hacer un rol. Estamos en el tiempo de cosecha y veo que nuestros vecinos, amigos, les faltan manos. Vamos a establecer un rol. Hoy todos nos vamos al campo del amigo Daniel. Juntos ayudamos para cosechar. Daniel lo que nos tiene que ofrecer comida para nosotros hoy. No esperamos algo. Pero ¿por qué no se pierde nada? Porque mañana a mí me va a tocar. Mañana vienen todos los obreros a mi casa. Hoy vamos a apoyar a esta casa. Entonces, cada familia le toca el día de Ture, solo preparar cantidades de buena comida para los obreros del agradecimientos. Buena comida y bebida. ¿Y qué pasa? En un mes, una aldea pequeña donde faltan manos,
termina la cosecha muy hermosa. Se pegó como una costumbre milenaria. Por eso hasta ahora en sociedad de Corea se mantiene esta cultura. Aunque no usa aquel término, la palabra turé, pero se mantiene, se conserva la mentalidad del turé. Vamos a apoyar juntos. Luego que yo recibí la salvación, leyendo la Biblia, pude entender, en algún sentido, no todas, algunas culturas de mi país favorece la vida de fe. Porque es muy semejante a la cultura de los antiguos israelitas. Compartir los bienes en comunes. Y por eso, en el caso de los surcoreanos, no es fácil asociarse a un grupo. Pero cuando una vez se asocia, cooperar acepta como parte de cultura básica. Yo recibo beneficio por mi grupo, por esta comunidad. Entonces, aportar para que esta sociedad continúe es básico. Nadie piensa que yo lo doy el mío, sino yo para mi propio beneficio estoy manteniendo, estoy apoyando a esta comunidad, porque para mí es beneficio. Luego que yo llegué a ser misionero, mi primer lugar de vida misionera fue Paraguay. Un día un matrimonio me buscaron. La hermana tenía mucha inquietud. Pastor, ya no aguanto más. Yo seriamente estoy tomando el tema del divorcio. ¿Qué te pasa? Mi esposo es buen hermano de la iglesia. Él nunca comparte su ganancia conmigo. Me trata como una empleada doméstica. Yo no sé al mes el cuánto gana. De su ganancia, ¿cuánto por ciento me da para mantener la familia? Yo no sé. Además, me da apenas para alimentar la familia. Cuando yo tenga alguna necesidad mía, tengo que pedir como si fuera una limosna. Tengo que humillarme, pedir a mi esposo y apenas de su bolsillo me da dinero. Ahora yo estoy acostumbrado de darles comentarios, pero cuando por primera vez me enteré, yo no pude entender. Entonces esto no es matrimonio, yo dije. ¿Qué diferencia hay entre uniones libres y un matrimonio? Uniones libres en algún sentido es un contrato, una relación de contratista. Por un contrato están reunidos, pero el matrimonio no es un contrato, es el pacto perpetuo, junto formar la familia. Entonces, entre el matrimonio no puede existir mi bolsillo, tu bolsillo. Solo un lugar donde guardamos nuestro fondo. Administrar juntos, jamás por uno, por una, juntos. Entonces, ¿puede llamar a su esposo? Yo quiero atender. Vinieron con su esposo. Entonces, si trataría de explicar pasada de cultura coreana, dirá, ¿por qué enseña la cultura del Corea? Bueno, voy a explicarle, eso no es cultura coreana. Bíblica. Génesis capítulo 2. Para Dios, ¿qué concepto tiene el matrimonio? Es un solo cuerpo, una sola carne. No son dos, aunque físicamente dos, pero en realidad no es dos. Moralmente es uno, espiritualmente es uno, el concepto es uno. Desde el día que me casé hasta ahora, nunca tuve una cuenta bancaria en secreto que mi esposa no descubre. Nunca. Mi billetero, ella sabe que dónde está. En mi billetero cuántos efectivos tengo. En mi tarjeta cuántos yo tengo. Ella sabe. No tengo por qué ocultar. Y también cada mes por alimentación.
una cantidad establecida de mutuos acuerdos. No cada día doy como diera limosna, propina. Que no pude entender qué concepto del matrimonio tiene. ¿Esto de dónde viene? Así atendiendo a muchos casos, finalmente, y vino un interés. Quiero saber el fondo histórico. ¿De dónde viene? Porque la cultura, la costumbre tiene que ver con la historia. Todo lo que se dicen, los mexicanos son así, ninguno es así. Hay una causa, siempre hay una causa. Entonces, la causa de estas culturas tan egoístas, ¿de dónde viene? Tuve que estudiar la historia de conquista. Siendo extranjeros, leía libros del tiempo de la conquista. Cuando llegaron los españoles, cómo eran, qué hicieron, en qué parte ellos, en qué parte contribuyeron, en qué parte hicieron daños. Ya que soy misionero en esta tierra, para poder entender mejor a ustedes, hasta cultura, hasta la historia, tengo que estudiar. Si no, nunca puedo entender a ustedes. Porque provenimos de diferentes costumbres, de diferentes culturas. En Perú, dediqué más tiempo para estudiar el tiempo de la conquista. Desde cuando llegó Francisco Pizarro, ¿cómo fue? Así pude entender mejor. Un día, una hermana divorciada me buscó una tarde llorando como una niña. Pastor, ayúdame, no sé qué hacer. Quiero matar a mi hijo. ¿Y qué le pasa? Pastor, yo golpeé mucho con la manguera de mi casa a mi hijo y luego, por sentirme muy mal, vine aquí, ayúdame. Estaba llorando, no le podía entender. Cálmese, hermana, yo no le puedo entender. Pastor, hoy en la mañana me fui al mercado. Mis hijos están en vacaciones. Cuando me regresé, encontré a mi hijo mayor con mi sobrina, o sea, con la prima de él, acostado. Menores años de edad. No sabía qué hacer. Agarré la manguera, luego me metí a mi hijo, a mi sobrina, a los dos todos. Dejé moretonado todo el cuerpo. Pastor, usted sabe que soy una mujer sola. Mi hijo ya está en una etapa, es adolescente, ya no es niño. Mi fuerza no alcanza. Ayúdame, por favor. Usted tome el papel papel del padre de él. Llámelo, pégalo, por favor. Nunca yo caigo en ese juego. No sé. Cuando algún hermano dice, por favor, pastor, que regaña a mi hijo. Si creyera esa palabra tan inocentemente, luego a mí me echa la culpa. No, hermana, yo cómo puedo levantar mi mano contra su hijo. Pero veo que este caso es muy severo, muy crítico. Creo que yo no debo atender a él. Él no tendrá cara para verme. Pero a mí me gustaría, ya que ha sucedido una situación entre familia. Además, la mayoría de miembros de aquella familia, los padres, se estaban congregando a la iglesia de Lima. Mañana hasta tal hora yo quisiera citarle, ¿pueden venir todos los hermanos? Al día siguiente, en mi oficina, coloqué mesas largas. Entre hermanos, hermanas de ella vinieron. Bastantes, hasta algunas esposas. El ambiente estaba muy serio. Yo no sabía cómo iniciar, porque ahí estaba la madre del muchacho, quien tuvo ese incidente. También el padre de la muchacha. Son hermanos. Yo no sabía cómo iniciar. Aunque yo lo cité, ya no sé cómo iniciar. Desde
cómo y dónde encabezar esta reunión. El tema es muy sensible de las familias. El hermano mayor rápido percibe el ambiente, es muy pesado. Pastor Pablo Shin, yo como hermano mayor de mi familia, usted no es originario de esta tierra, un extranjero, aunque con todo mi respeto reconozca el siervo de Dios, pero tal vez culturalmente le cueste trabajo para entendernos. Para que nos comprenda, antes de que usted algo diga a nosotros, permítame hablar un poco. Adelante. Pastor, somos hijos de, nuestro padre es hijo de adulterio. Porque nuestro abuelo un día que abusó de la empleada doméstica de la casa, ella quedó embarazada. Los padres de mi abuelo no querían que una muchacha vino del campo, el nivel cultural desnivelado, fuera miembro de la familia. No aceptó que ella se casara con nuestro abuelo. Pero ella tuvo un hijo, que el cual es nuestro abuelo. Perdón, nuestro padre creció sin madre, porque su madre fue rechazada de la familia. Pasando más tiempo, nuestro padre también llegó a su empleada doméstica, aunque tanto odió a su padre, los pasos de su padre él también tomó. Tuvo hijo. La familia no quería que aquella empleada doméstica se casara con nuestro padre. Pero ya que nuestro padre es víctima de tal costumbre, creció sin madre, no quería, aunque la familia no aceptara, él, sin importarse del ambiente de la familia, se casó con su empleada doméstica, a quien él dejó embarazada. Es nuestra madre. Padre, pastor, por favor, entiéndame. Mi padre es el hijo del adulterio. Me cuesta decir la verdad, pero en esta hora tengo que decir la verdad. ¿Sabe? Nuestro abuelo también es el hijo de adulterio. Hasta donde yo sé, nuestro tatarabuelo también es hijo de adulterio. Explicaba, pastor, compréndanos por favor. Acuérdense, los españoles que llegaron no trajeron ninguna mujer española que entienda. La historia inició de violación, acoso sexual. Así inició, pastor. Entienda, por favor. El ambiente se calentó y yo no sabía qué hacer. Hermano, tranquilo. Pastor, entienda muy bien. Porque en esa sociedad, tantos adulterios, tantas fornicaciones socialmente, me dejó sin palabra. Ya no puedo decir ninguna palabra. Me costó mucho trabajo para tomar el control del ambiente. La única manera abriendo la Biblia. Pero fue una reunión inolvidable. Y cuyo efecto me dejó muchos días pensativos. ¿Yo qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para dirigir bien a los hermanos? Un verdadero predicador, siervo de Dios, involuntariamente se dedica en diferentes estudios de sociología, psicología, sin querer, para poder saber de dónde vienen los orígenes de tantos males que se presentan.
Esto provocó en mí un despertar, un gran interés de estudiar el tiempo de la conquista. Leía el libro tan grueso del tiempo de conquista de los españoles de Francisco Pizarro, cómo llegó, qué es lo que hizo. Por eso la Biblia nos enseña, despojémonos de diferentes costumbres y vicios. Porque todo viene de alguna razón cultural, alguna razón histórica. Todo lo que yo creo es mío, nada es mío, sino heredado, influenciado. Este estudio es necesario sobre el humano, el ser humano, la mentalidad, el espíritu, cómo se forma, cómo Satanás trabaja en el espíritu, en la mente de los humanos, que nosotros creemos, somos así, como parte natural. No es algo, algunas cosas son naturales, algunas cosas no son naturales, sino consecuencia de alguna causa. Satanás, durante miles de años, de generación en generación, estaba trabajando para destruir nuestro espíritu y nuestra mente, que sean difíciles para aceptar la palabra de Dios. Un día en la iglesia vi un niño, pero tenía comportamiento de niña. Mi hija Rebeca era niña. Entonces, él tenía mucha amistad con mi hija Rebeca. Rebeca me comentó, papá, fulano. Yo le dije, tú eres hombre, tienes que jugar con robot, con tal juguete. No, a mí me gusta muñeco de mujeres. Papá es mi amigo, es un poco raro. Una de mi profesión es atender a personas. Creo que más que cualquier psicólogo he atendido tantas personas. Entonces, esta experiencia de atender a tantas personas te hace recobrar una vista, una sensibilidad. Entonces, creo que yo debo citar a los padres de él. Los padres eran hermanos en mi oficina. Hermano fulano, hermana mengana, con todo mi respeto, sobre el hijo de ustedes. Díganme la verdad, no vamos a ocultar nada. Díganme, por favor, a este niño, ¿quién lo abusó sexualmente? Lo siento, pero tengo que confrontar con ustedes. Alguno dice desde nacimiento, jamás. Si alguien no se acuerda, cuando era bebé, en el tiempo inconsciente alguien lo haya abusado. Luego sucede un despertar. Ni siquiera se da cuenta, pero está ahí. Y cuando su cuerpo va evolucionándose, el deseo va creciendo. Dígame la verdad. El hermano cayó su cabeza. La hermana empezó a llorar. Pastor, mi padre, yo lo guardé el rencor. Por una parte lo amo, por otra parte odio, quiero matarlo. A mis hermanas, a sus propias hijas, tenía costumbre de abusar sexualmente. Mi hijo no fue el único caso. Mi sobrino plano. Mi padre tiene esa costumbre. Un día, cuando nuestro era tan pequeño, nosotros siempre lo cuidábamos. Pero era necesario dejarlo en la casa por los trabajos.
Nos regresamos, nos dimos cuenta, mi padre lo había abusado sexualmente. Queríamos ocultarlo, pero el niño, mientras que iba creciendo, ni siquiera se acuerda. Solo nosotros sabemos, es un secreto de la familia. En él vi un despertar de deseo anormal. Hasta ahora no invento, según mis experiencias, que he atendido a varios casos similares. Ninguno de forma natural se heredó. Cuando conversamos bien, lo oculta en familia, pero finalmente se descubre un secreto. No. Alguien lo acosó, lo abusó o la abusó. La Biblia, ¿qué quiere explicar a nosotros? Satanás culturalmente nos ha hecho daños. Muchas cosas pecaminosas en nombre de cultura y costumbre tenemos en comunes. Pero si nosotros pensamos profundamente, cuyos orígenes son pecados. Si alguien dijera, mi hijo y mi hija, desde cuando nacimiento así. Bueno, si no quieres ser honesto, no hay manera. Pero realmente si tratara de investigar bien, en esa familia, lo siento, hay alguien que a él o a ella ha ocasionado. Solo oculta nada más. Por eso, desde Paraguay, uno de temas de mis luchas como pastor, si fueran buenas costumbres, estimularlas, que conserven, porque son muy buenas para el bien del alma. Pero si fueran costumbres realmente dañinas y malas, llamarle atención para que la despojara. Porque no edifica su vida, no edifica su alma, destruye. En algún sentido, culturalmente, en el aspecto del Ture, ayudó a los cristianos surcoreanos. Ofrendar, diezmar, cooperar, ellos consideran parte comunes de las culturas. Yo recibo beneficio por mi iglesia. Entonces, cooperar, aportar algún apoyo es común. Pero cuando yo llegué a ser misionero del Paraguay, tiene una mentalidad para los paraguayos, no quisiera generalizar, pero muchos, el concepto de la iglesia donde da dinero al pueblo pobre. ¿De dónde viene? Del catolicismo. Nunca la iglesia católica ha sido pobre. Rica y poderosa. De la gente culturalmente se formó. La iglesia donde a mí me ofrece ayuda. Símbolo del dinero. Símbolo del poder. Mientras tanto es que los países evangélicos, en cuanto a la cultura de donación, tiene una costumbre muy diferente. Donar para la sociedad, donar para alguna asociación civil que realmente es buena, es común. Pero los países católicos, la cultura de donación no existe. No sabe qué es donar. No sabe qué es donar, aunque sea una empresa muy grande, no sabe qué es donar. Cuando dona apenas. Entonces yo tuve que luchar con ese tema. ¿De dónde vienen las culturas? ¿De dónde vienen las costumbres?
Hoy al ver el conductor, quien testificó, hoy es el día que tomamos ofrenda para la construcción, tomamos decisión, veo cierta tensión y nerviosismo. ¿Por qué tenemos que ponernos nervioso y tenso para ofrendar? Para mí es algo común. En mi familia a todos mis hijos les enseño ofrendar, cumplir sus promesas. No me causa nada de tensión, nada del nerviosismo. Culturalmente es algo común y corriente. Si no hay sacrificio, no hay crecimiento, no hay sacrificio, no hay difusión. ¿Qué clase de disfunción espera si no hay inversión? Si no sabe invertir, nunca piensa en ganar dinero. Hasta la mafia invierte para ganar dinero. Si no invierte, ¿qué clase de ganancia quiere? Si tú no desafías, ¿qué clase de crecimiento quiere? Si tú no desafías, ¿qué clase de salto? ¿Qué clase de salto quiere en tu vida? Si no hay desafío, no hay logro. Si no hay sacrificio, no hay un crecimiento. Una mente irracional no piensa profundamente. El pasado domingo, cada lunes 10 de la mañana hasta la 1 del día organizó reunión semanal de los ministros de Misión Buenas Nuevas en toda la República. Cada sábado, desde 8 de la mañana hasta 11:30, hasta 11, organizó reunión sabatina de los misioneros de nuestra misión en Centroamérica. Cada lunes, años de costumbre. Es la única manera de superar la distancia. Cada quien está en diferentes estados, somos de 27 estados, 27 sedes. La única manera de superar la distancia es reunión virtual. Cada quien comparte su testimonio, todo lo que sucede en cada sede, alguna noticia comparte. Luego yo comparto algún mensaje bíblico, algunos anuncios, cierra la reunión. Pastor Eduardo Roja, quien está en Oaxaca, empezó a dar testimonio. Pastor, los hermanos de aquí no entienden qué es ofrenda decidida. ¿Cómo que no entienden? Tuve que intervenir. Un momento. ¿Cómo que no entienden? No entienden o no quieren entender. Yo no creo que no puedan entender, sino no quieran entender. Es bíblica, yo dije. ¿En qué parte de Biblia habla de ofrenda prometida, decidida? 2 de Corintios, capítulo 9. Desde hace 2000 años, la iglesia primitiva tenía esa práctica. Los hermanos griegos de Acaya prometieron al apóstol Pablo con un año de anticipación una cantidad, dice según capítulo 8, abundante, no es cualquier cantidad, fuerte cantidad, prometieron a aportar en un año para ayudar a algunas misiones internacionales. Apóstol Pablo estaba muy agradecido por aquella generosidad. Entonces él, ante los hermanos macedonios, él glorió de ellos. Hermanos, porque ante los macedonios, él habla de los hermanos de Acaya, los dos son griegos. ¿Por qué? Quería estimular a ellos que participen en esta generosidad. ¿Por qué? De esa manera el evangelio agarra la fuerza, se expande al mundo entero. El glorió ante los hermanos macedonios. Los hermanos de Acaya hace un año me prometieron
Ya está acercándose el tiempo del límite de cumplir sus promesas, tal cantidad de ofrenda van a entregar para tal propósito. Capítulo 9 que dice: yo siento la necesidad de exhortaros para que mi gloriarme ante los macedonios no sea en vano. Y cuando me vaya con unos hermanos macedonios, no me pase vergüenza, sino este movimiento, esta generosidad se expanda entre todas las iglesias gentiles. Todo el capítulo de segunda de Corintios 8 y 9 ocupada explicando sobre ofrendas prometidas. Pastor Eduardo, en la Biblia está escrita. ¿Sabe que por qué a ti te cuesta enseñar esta parte? Porque tú no eres un buen practicante de esta enseñanza. Algo que ni siquiera tú mismo estás bien aprendido, jamás a otra persona puede enseñar. Pero para mí llegó a ser común y corriente. Enseñar a otra persona no me cuesta nada el trabajo. Cuando algún hermano o hermana quiere quejarse de ofrenda, yo digo, tú no participes. Para que nunca tú digas, yo enriquecí a la iglesia. La iglesia no quiere el dinero de una persona que no tiene el buen ánimo voluntario. Tú no participes para que no te queje. Si quiere quejarte, ni siquiera participe. ¿Quién cuánto participa? Con buen ánimo voluntario. Porque esa es la ofrenda que realmente el Señor acepta. ¿Por qué a ti te cuesta enseñar esto a los hermanos? Porque tú mismo no estás entrenado. A mí no me cuesta nada del trabajo para enseñar esto, porque para mí llegó a ser parte de cultura y costumbre común y corriente de mi familia. Por eso el matrimonio de mi hijo no. Antes de irse a Corea para entrenarse en el seminario teológico, necesitaba bastante capital. 5 miembros de familia hasta viajar a Corea. También por su colegiatura cerca de $6,000. Entonces para su familia más de $10,000 se necesitaba. Yo como padre quería apoyar, pero para que no pusiera su esperanza en mí, nunca demuestro mi interés, sino ora al Señor, si no consigue dinero no podrás ir. Sí, papá, ya sé, entonces ora al Señor. Un día mi hijo me dijo, papá, por más que no tengamos aún ni siquiera nuestra necesidad, con mi esposa hemos decidido. Estamos muy, muy agradecidos con la Iglesia de México. Ya nos iremos para entrenarnos. Viene ofrenda decidida por la construcción. Queremos participar. Mi matrimonio hemos decidido $50,000. Ni siquiera pasaje a Corea. Tampoco colegiatura tenía. Cuando me dijo, y sentí agradecidos, y pude agradecer al Señor, por lo menos enseñé bien a mi hijo, pensé. Hijo, buena decisión. Tenerlo, no tenerlo no es el punto, sino la disposición es importante. Eso es lo que agrada a Dios. Y finalmente, de diferentes lados inesperados llegaron ayudas. Pudieron comprar sus boletos, colegiaturas, cumplir sus ofrendas decididas. Alegre se fueron. Pudimos cumplir nuestra promesa. Así que en mi familia es común y corriente. Si alguna persona no quiere quejarse, no participen.
apenas luego de participar quejarse, ni siquiera dio fuerte cantidad, quejarse. Eso no quiero escuchar. Esa tontería en la iglesia, esa negligencia, ni quiero escuchar ni quiero ver. La Biblia, ¿qué enseña? ¿De dónde vienen las culturas? ¿De dónde vienen las costumbres? Si alguna cultura estaría cerca de la enseñanza bíblica, consérvenla, porque es muy buena. Pero no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. No edifica a nadie. Es dañina, despójela. Esa es la enseñanza bíblica. Hermanos, la Biblia está escrita con la perspectiva de Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, describe de una manera breve la creación de Dios. En el tercer día, Dios, ¿qué ha creado en la tierra? En el tercer día, Dios, ¿qué ha creado en la tierra? Plantas, que frutales, hierbas verdes, legumbres, que tienen semilla según su género. La tierra produzca hierbas verdes, plantas que dan frutos según su género y tienen semillas. ¿Cómo termina? La tierra produjo así. Era bueno ante los ojos de Dios, pero la tarde y la mañana era tercer día. Según Génesis capítulo 3, en el tercer día, cuando Dios ordenó a la tierra que produjera hierba verde, plantas verdes, la tierra así produjo. Y luego, en el sexto día, Dios crea al hombre y descansa. Pero aquí capítulo 2, la Biblia enfoca la creación del hombre, retoma la creación del hombre, describe con detalle. Pero hay una parte que llama nuestra atención. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Yo desde este versículo ya no pude avanzar más. Me quedé pensativo. ¿Qué pasa? ¿Es una contradicción? ¿En qué día el hombre fue creado? En el día sexto. ¿En qué día Dios en la tierra creó hierbas verdes, o sea, vegetaciones? Hierba verde, plantas verdes, que dan frutos según su género, en el tercer día. ¿Y qué dice la Biblia? La tierra así produjo. Fue bueno ante los ojos de Dios, fue la tarde y la mañana el tercer día. No coincide. Ya vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día el tercero. Ya es un hecho. Así la Biblia cierra. El día tercero Dios hizo vegetación sobre la tierra. Y fue muy bueno, dice, pero capítulo 2. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová
Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces la Biblia me deja pensativos. Entonces en el tercer día la tierra produjo hierbas verdes, plantas verdes, dan frutos según su género. Era bueno ante los ojos de Dios. Fue según la vista de Dios, que es eterno. Mandó su palabra a la tierra, pero en realidad ante la vista nuestra, la tierra no dio esperada reacción. Sigue siendo la tierra desierta. No hay nada de planta, no hay nada de hierba, pero Dios vio que la tierra ya la produjo, según su punto de vista de Dios, ya que es eterno. Entonces, capítulo 2, Dios nos escribe por qué razón todavía, aunque la palabra ya dada a la tierra, y Dios vio que la tierra ya contestó, pero ante la vista nuestra, la tierra todavía no da la reacción. Se encuentra desierto. Te explica por qué razón. Porque Dios no ha hecho llover. Porque no ha hecho llover. Explica. Porque no había un labrador quien labrara. Aquí podemos leer la filosofía de Dios, la mentalidad de Dios. Entonces es la mente de Dios, la filosofía de Dios. Cuando no hay un labrador en un campo, Dios no permite llover. Si no llueve, aunque la palabra, o sea, la orden fue dada a la tierra, que produjera la tierra hierba verde, planta que da frutos según su género, está dada, no se aplica. Está descargada como una aplicación de computadora, pero si tú no lo aplicas, solo en un folder está descargado. Ya tú tienes una buena aplicación, es muy buena, útil. La tiene guardada, descargada en un folder de tu computadora. Pero si tú no lo aplicas, aunque la tuviera, como no existiera. La palabra ya estaba descargada. La palabra ya estaba dada a la tierra. Dios vio que la tierra contestó. Pero ante la vista nuestra, la tierra no contestó. Es un desierto. Explica razón. ¿Por qué antes de que las hierbas fuesen y naciesen? Porque Dios no ha hecho llover. ¿Por qué no ha hecho llover? Porque no hubo el labrador. Luego que llegó el labrador, Dios hizo llover. ¿Qué pasa? La tierra increíblemente en un corto tiempo comenzó a reproducir hierbas verdes, plantas frutales que dan frutos según su género. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que prestar nuestra mayor atención. ¿Cómo podemos distinguir un cristiano bueno o malo? ¿Saben ustedes? Al dialogar algunos minutos sabemos. Porque un cristiano bueno se acostumbra de despojar lo suyo propio, su propio pensamiento, porque básicamente entiende que los pensamientos de Dios son diferentes que nuestros pensamientos. Entonces se le pega una práctica de despojar lo suyo propio, reconocer la autoridad de Dios. Por eso para él no le cuesta negar su opinión, negar su pensamiento. Pero cuando yo diálogo con una persona me doy cuenta, él no tiene práctica de negar a su pensamiento, despojar a su opinión. Y veo que está muy aferrado de su propio pensamiento. Rápido me doy cuenta, esa persona no lleva práctica de vida de fe. Cuando lee la Biblia no entiende nada. Porque la Biblia a ti te visualiza conforme cómo tu corazón va profundizándose. Cada persona, depende de la profundidad del corazón, puede ver lo profundo de la Biblia.
Si tu corazón no tiene profundidad, tú no puedes ver nada de profundo de la Biblia. Sobre la superficie, solo lee letras nada más, pero jamás el espíritu. Entonces la Biblia nos permite saber. Entonces en el tercer día, ante la vista nuestra, la tierra todavía no reaccionó, pero Dios dijo, la tierra produjo, pero en realidad no produjo. Y capítulo 2 nos explica la razón de Dios. ¿Sabe por qué? Yo no hice llover. ¿Sabe por qué yo no hice llover sobre la tierra? No hubo labrador. Ahí podemos ver la filosofía de Dios. Ya el primer Adán, aunque fracasó, pero bíblicamente lleva sombra de Jesucristo. Hasta que en nuestro corazón, bíblicamente el corazón humano es el campo de Dios, dice. En el corazón humano nazca el labrador. El corazón que aún no tiene labrador. El labrador no llegó, no nació. El labrador del corazón nunca llueve en el corazón. La situación del corazón, ¿cómo se encuentra? Un desierto. Solo se levanta el polvo, el sol fuerte, la tierra seca. Mi corazón, antes de que Jesús llegara, era así. En mi corazón no había lluvia. Aquí que dice, sobre la superficie de la tierra se subía un vapor que regaba toda la tierra. Entre el vapor y la nube que contiene el agua, ¿qué diferencia hay? Son muy semejantes. Mientras tanto, vapor es tanino. La lluvia es muy bendita. Contiene humedad, pero es tanino. Sea animal, sea ser humano, cuando se acuesta en un lugar donde sube la humedad de la tierra, tú te enfermas. La lluvia es muy diferente. Podemos ver el vapor, la nube. Son muy semejantes. La Biblia que quiere enseñar, el vapor son los pensamientos de la tierra, de la carne. La lluvia que cae, la nube que contiene agua, son los pensamientos de Dios, son palabras de Dios. Cuando en mi corazón no nació el labrador, Jesucristo, nunca Dios hizo llover sobre mi corazón. No había palabra, no había esperanza, solo vapor, pensamientos, tinieblas. Cuando Dios permite llover el corazón de una persona, cuando en su corazón sea aceptado, nazca el labrador. Cuando el labrador comienza a labrar a mi corazón, para mí es un fastidio, para mí es intervención, pero finalmente labra mi corazón para que sobre mi corazón caiga la lluvia, bendita lluvia. Cuando cae aquella lluvia, mi corazón da reacción conforme al orden de Dios. Hierbas verdes, plantas verdes que dan frutos, nacen esperanzas en mi corazón, alegría. Y luego, con el tiempo, dan frutos en mi vida. El corazón que era un desierto se vuelve en un huerto. Ustedes ahora, ¿qué clase del corazón tiene? Aquí no hay alguien que su corazón como es un desierto. O algunos que tienen el corazón como un huerto. Si fuera huerto, en su vida habrá benignidad. Por tanto, gozo y alegría, benignidad, agradecimiento. Siempre sentir aquella frescura. El Señor conmigo. El Señor está conmigo. Vivir en esperanza es una vida bendita. Mi vida anteriormente no tenía ninguna esperanza. Yo veo algunos casos, mientras tantos que estaban conforme a la guía del Señor, su corazón era un huerto.
Hasta yo podía oler olor fragante en aquella persona, en su mente y en su espíritu. Ay, qué frescura, ay, qué rico, qué dulce. Me gusta oírlo, me gusta caminar con él, porque siento un huerto en su corazón. Pero un día se aleja de la voluntad de Dios. Desde su corazón echa el labrador. Su corazón se vuelve en un desierto, porque ya no llueve más. En el lugar de lluvia, un vapor. Cuando hablamos con él, lleno del pensamiento suyos, opiniones suyas. No hay aquella nube que contiene agua bendita. Hermanos, hoy la Biblia que enseña a nosotros la creación de Dios. Dios como hizo huerto de Edén lleva una simbolización. Nos describe muy bien como un corazón, como un desierto bajo tiniebla, va transformándose en un huerto de Dios, donde Jesucristo habita y mora. En el corazón, si ustedes aceptan a Jesucristo, aceptan a todos los instrumentos, herramientas de Jesucristo, como labrador, Dios permite llover, permite la lluvia. En el corazón cae lluvia. Si cae lluvia, da hierbas verdes, plantas frutales. ¿Ustedes les gustan ese lugar de Xochimilco? Vemos color verde, ¿no? El color verde, ¿cuánto descanso nos trae? Así Dios quiere que nuestro corazón también sea como un huerto. En el corazón, cuando acepte el labrador, Dios hará llover en el corazón de ustedes. Aquella lluvia les traerá frescura, aire puro, el gusto, la alegría. Luego, primero el corazón dará testimonio, hierbas verdes, hojas. Luego, conforme a su tiempo, hermosos frutos. Luego nosotros alabaremos a nuestro Dios. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo.